comenzamos con el desarrollo que tiene que ver, por ejemplo, con una frase. Tranquiliza que el próximo presidente de los argentinos tenga en cuenta bajar el déficit y las exportaciones. Si hiciéramos un concurso para ver quién dijo la frase, quizá no tendríamos tantos ganadores. Podría quedar vacío el lugar del ganador. Lo dijo Mauricio Macri, una frase que seguramente va a ser parte del balance final que hagamos de la jornada de hoy periodística. Pero tenemos amigos que hoy vienen a charlar con nosotros a nuestra mesa. Marina. Claro que sí, estamos muy bien acompañados. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Empezamos por ella, la dama, Marta Balboa. Muy buenas noches. Bienvenida, comunicadora institucional y docente universitaria. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Julián Colombo, que también es periodista, es locutor y asesor comercial. Bueno, Julián, bienvenido, gracias por estar acá. Buenas, muchas gracias por la invitación. Ojalá que podamos conseguir algunas conclusiones de esto que parece bastante complicado, ¿no? Estos contextos que recién hacía referencia en los títulos, Pablo. Bueno, y hablábamos recién del nuevo presidente electo de los argentinos, que ya por estas horas sin asumir y cuando todavía queda un tiempito, pero está apretado por la realidad. Desde los gremios están reclamando, los empresarios reclaman, por supuesto, porque la situación es complicadísima. Distintos sectores de poder, el círculo rojo que busca una salida. No parece fácil el escenario, de hecho no lo es. No, Pablo, y me parece a mí que es bueno que la gente sepa de que no es un día mágico cuando asume el nuevo presidente, como ya lo ha dicho el propio presidente. La gente está esperando que, de hecho ya después de las elecciones, uno advierte en los medios de comunicación que la gente dice, pero ¿cómo? Si entraba Fernández no iba a pasar tal cosa o tal otra. Hay una parte de la sociedad argentina que pareciera que después de la elección creyera que ya ha cambiado algo, o que ya el que toma las decisiones es el nuevo gobierno, y que espera que las cosas sean mágicas. El contexto económico y social de la Argentina está muy frágil. Y me parece que si esperamos que de un momento a otro cambie, vamos por mal camino, porque aunque estemos todos muy apurados a que en esto haya novedades positivas, hay que tener paciencia. Yo creo que nos esperan 2 años por lo menos muy difíciles por delante. Bueno, hiciste algo que nadie se atreve a decir, hablar de tiempos. Ya te vamos a tomar y vamos a anotar el 2 años. No, y yéndonos bien. Y siempre los argentinos dependemos de una buena cosecha. Pareciera que no tuviéramos una estructura crítica de un plan B que nos permitiera salir adelante si no es, por ejemplo, la de producción del campo. No hay otras herramientas grandes. Creo, según algunas conversaciones que tuve, que lo que aspira el nuevo gobierno es a que tal vez la economía social y las cooperativas, los pequeños uniones de trabajadores sean las que le permitan movilizar la economía, porque la gente no tiene con qué llegar a fin de mes o llega muy apretado y quiere movilizar rápido la economía, pero ¿por dónde? ¿Por dónde inyectas la plata? ¿Por qué lugar? Y bueno, los empresarios también esperan respiros porque también están al límite y están despidiendo muchos trabajadores. Bueno, el panorama es complejo. Pensamos que Fernández asume el 10 de diciembre. Enero y febrero son 2 meses para la economía planchadísimos y después hay que ver, una vez que se tomen las medidas de política económica, cómo empiezan a impactar efectivamente en los bolsillos. Hoy charlábamos un poco en la tarde en Telediario Federal sobre esta transición enrarecida. Hacía mucho que no veíamos a 2 presidentes dialogando y consensuando un traspaso de mando. Pero nos daba la impresión de que Alberto Fernández asumió por anticipado un liderazgo o que ya se presenta como jefe de Estado. Y sabemos que todo presidente recién puesto en funciones goza de una luna de miel, que es un periodo de tiempo corto, y que después, bueno, comienzan los reclamos como a cualquier mandatario. ¿No se está adelantando Alberto Fernández y acortando esa luna de miel? Digo, ¿cuánto tiempo van a resistir los sindicatos, los industriales, las pymes, hasta que las medidas comiencen a surgir efecto? No sé cómo lo ven ustedes. Le vamos a preguntar a Marta, Sí, que justamente dijeron por allí que tiene la mecha corta. Fernández lo dijo Juan Grabois. ¿Hay algo de eso? Me parece que lo interesante, perspectiva docente por ahí en algún punto, es pensar que más allá de que tenemos el mandatario, pensar cómo como población vamos a vivir el tiempo que nos falta. Reconocernos desde el disenso. Me parece que eso es una perspectiva interesante para poder pensar desde qué lugar cada uno va a acompañar, porque no es que partimos de una base
donde hubieron unos números en la elección que te acompañan y sentís el apoyo de una porción mayoritaria de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos cómo podemos, en todo caso, empezar a conversar desde las diferencias y cómo nos vamos a sumar a ese proyecto, encontrando algún mínimo denominador común para ver cuánto tiempo, en todo caso, de luna de miel uno puede darle desde un gremio, desde el sector docente, desde el sector industrial o desde el sector de la economía social solidaria, que parece ser un punto que están observando como un punto de palanca en donde poder mover la economía que impacta en el bolsillo nuestro inmediato y en la vida cotidiana. Bueno, Marta es docente, como lo decíamos, universitaria, en la facultad que tiene que ver con la comunicación social. Julián es periodista. Me atrevo a sumar algo. Me parece que da para discutirlo, porque hablamos de los sectores de poder, los industriales, hablábamos de los gremios. ¿El periodismo tiene algo que debatir? ¿Tiene algo en el que mirarse en el espejo en este periodo? Si te parece, vamos a hablar de eso, pero antes vamos a sumar a un nuevo invitado. Pero por supuesto vamos a federalizar esta mesa, nos trasladamos a la provincia de Chubut porque es un caso emblemático el de Chubut. Los estatales llevan ya 16 semanas de paro en el caso de los docentes, sosteniendo esta protesta con un tiempo que es llamativo. Me parece que está de alguna manera rompiendo un récord en el país y les vamos a consultar cómo hacen para sostener esta medida de fuerza. Y cómo analizan el contexto. Le damos la bienvenida a Santiago Goodman, quien es secretario general de ATECH, que es la instancia que agrupa a los estatales de Chubut. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo le va? Buenas noches a ustedes y gracias por la convocatoria y el llamado. Pablo, permitime, primero le vamos a hacer una consulta porque hoy conocimos que el gobernador Mariano Arcioni dispuso el descuento por los días de paro a los docentes. Pretende la provincia ahorrarse unos 90 millones de pesos. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Impacta en la medida de fuerza? ¿Van a sostener el paro? ¿Qué resolvieron? Mirá, sostener la medida la vamos a sostener. Los descuentos han sido en forma masiva, indiscriminada, autoritaria. El ministro coordinador de gabinete de la provincia de Chubut, de apellido Mazzoni, es quien ha tomado lo que el propio gobernador ha dicho de descontar los días de paro y ha llevado adelante estos descuentos, insístote, en forma masiva e indiscriminada, aun cuando no cuenta con la información clara de cada una de las escuelas, atendiendo a que más del 85% de la docencia de la provincia del Chubut son compañeras, son mujeres que son las que sostienen la economía de cada una de sus familias, a lo que lleva, imagínate, esta decisión en donde se han descontado 17 días de los recibos de haberes de todos los docentes, de aquellos que han hecho la medida de paro, de aquellos que han hecho la medida de retención de servicio, de aquellos docentes que se encontraban con licencias médicas, de aquellas compañeras que estaban con licencia por maternidad, lo que ha sido, lo que demuestra por parte del gobernador, de sus ministros, esta decisión. Insistimos que además de que es ilegal, además de que es inconstitucional, se parece más a la acción política de un gobierno dictatorial al de un gobierno de la democracia. Santiago, ¿y cómo es sostener una medida de fuerza por tanto tiempo? Ustedes llevan ya 16 semanas en el marco de un país que pide consenso, que pide diálogo, que pide tiempo para darle salida a los conflictos salariales, gremiales y ante una sociedad que reclama por el dictado de clases. Mira, acá la sociedad en su conjunto ha acompañado, no debo negarte que en estos momentos es el momento más complejo en el que en el proceso de lucha hemos tenido de cara a la sociedad, porque el gobierno ha utilizado todos los medios de comunicación para defenestrar a toda la docencia de la provincia de Chubut, que es la que ha venido sosteniendo la escuela y la educación pública. Más allá de que
nos quieran decir que durante estas 16 semanas no se han dictado clases, debo decirte que los trabajadores y las trabajadoras de la educación a lo largo y a lo ancho de la provincia hemos garantizado la copa de leche de cientos de pibes y de pibas que no tienen otra oportunidad de comida y que no es la función de la escuela, pero que claramente no le damos la espalda a lo que le sucede a nuestra sociedad. Tenemos escuelas en donde no se puede trabajar, y no es que lo decimos nosotros gratuitamente. El gobierno lo sabe y el gobierno así también lo ha reconocido. El propio gobernador Arcioni ha dicho de que no descuenta los días del mes de julio y los días del mes de agosto, porque él entiende que paga fuera de término, incumple con las cláusulas de las actas paritarias en términos salariales y laborales. Reconoce que la infraestructura escolar está en pésimas condiciones, reconoce que no tenía pagado el transporte escolar gratuito y el transporte escolar, reconoce que tuvo suspendida durante 10 semanas la obra social de todos los trabajadores estatales. Ahora, no solamente no le alcanza con reconocer esto, sino que después de que lo reconoce dice, bueno, no podemos modificar esta historia, la provincia no puede generar recursos nuevos, que es una mentira, acá hay poderosos que no están pagando y que se la están llevando en pala, como lo venimos diciendo a todos los medios de comunicación, y hay una decisión del gobierno de no avanzar en ese punto, pero sí en la de presionar justamente a los trabajadores y trabajadoras estatales. En el medio de este conflicto, luego de que lleváramos adelante un plenario de delegados, una movilización provincial inmensamente grande, y volviendo a su domicilio, 2 compañeras nuestras perdieron la vida. Tenemos cientos de compañeros que están en diversidad de situaciones complejas, porque el pago escalonado, el que no se haya pagado la cláusula gatillo, el que estemos cobrando el mismo salario que en el mes de abril de este año en la Patagonia, con lo que ha aumentado la canasta familiar, con lo que ha sido la inflación, con lo que vertiginosamente han subido los combustibles, y acá trasladarse no es un lujo. Un docente para ir de una escuela a otra tiene que hacer kilómetros y kilómetros en Chubut, y si vos lo tenés que hacer con el transporte escolar gratuito no funcionaba. Tenías que pagártelo de tus bolsillos. Entonces, ante esta situación, tenemos un gobierno que le da la espalda a los trabajadores, y nosotros, más allá de lo que nos quieran decir, nosotros defendemos la escuela y la educación pública. Yo te quería preguntar antes de la despedida, y agradeciéndote el tiempo, ha quedado más o menos claro el sustento de la protesta. ¿Qué pasa con los pibes? ¿Cómo lo ven ustedes, docentes que no están trabajando, que seguramente quisieran estar al frente de las aulas? Pero ¿cómo impacta esto en la vida social, digo, de allí, con los padres que tienen que tener los chicos en casa? Digo, debe ser complicado el esquema, ¿no? El esquema social está complejo, y además en ningún momento nosotros hemos corrido del reclamo ni a los estudiantes, ni a los padres, a las madres, a los tutores. La comunidad educativa ha acompañado el reclamo mayoritariamente durante todo este tiempo, porque cuando te digo que no están dadas las condiciones para que nosotros trabajemos, lo que nosotros ponemos especial énfasis es que no están dadas las condiciones para que nuestros pibes y nuestras pibas estén en las escuelas, por condiciones de higiene, de salubridad, por condiciones de seguridad. Esto lo decimos nosotros, lo debe reconocer el gobierno, las aseguradoras de riesgo de trabajo, la superintendencia de riesgo de trabajo, los seguros de nuestros pibes también los dicen. Entonces, de cara a la sociedad, nosotros hemos estado en todas las instancias solicitando el diálogo y planteándole al gobierno que existe una salida, que esa salida es que esta crisis no la tenemos que pagar nosotros, sino que hay recursos que se encuentran en la provincia y que no tributan. Y el gobierno ajusta donde para ellos les es más fácil ajustar. Nosotros vamos a seguir luchando, nosotros vamos a seguir resistiendo. Nos quieren amedrentar con estos descuentos masivos, ilegales y autoritarios. Presentaremos las batallas políticas en las calles y también presentaremos las batallas legales en la justicia, esperando que la justicia no haga espalda, no nos muestre la espalda ante este reclamo, porque la misma justicia, la misma Oficina de Derechos y Garantías del Chubut se ha expresado con un amparo, y la justicia debe fallar a favor de lo que se solicita, y el Estado debe entonces garantizar que se cumpla el ciclo lectivo con total normalidad. De hecho,
ya reconoció el conflicto y la no posibilidad de resolverlo cuando hace una semana sacó por resolución que los pibes y las pibas en Chubut van a pasar de grado frente a la extensión de este conflicto y frente a la situación que en el mismo se ha dado por los días de paro, por los días de retención de servicio y por la cantidad de días en donde las escuelas han estado cerradas por cuestiones de caldera, de gas, de cloacas, de electricidad, de diferentes situaciones en donde no se cumple la seguridad, la salubridad y la higiene del espacio escolar. Guzmán, pidiéndole que sea lo más sintético posible, porque uno cree que si se extiende por tanto tiempo un conflicto, tiene que haber muchas cosas en el medio, y para mí hay una cuestión política de por medio, de falta de llegar a un entendimiento. Si a ustedes le dieran 5 puntos, y le pido por favor que sea lo más escueto posible, que para que se reanuden las clases, 5 puntos que se comprometan a cumplir. ¿Cuál cree usted que serían esos 5 puntos que le permitirían volver a las clases y seguir de ahí en adelante conversando el resto? El pago del transporte escolar, la garantía del fondo de infraestructura, el pago de las cláusulas gatillo, actualizadas tal cual lo firmamos porque libremente lo hizo el gobierno. Nosotros expresamos nuestra máxima, el gobierno expresó la de ellos y llegamos a un acuerdo, y en ese cumplimiento la continuidad en el servicio de nuestra obra social, que siendo cortada, imagínate lo que está la salud en la provincia del Chubut. Gustavo, gracias por la comunicación, ha sido muy amable, que tenga buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo. Un gusto. Bueno, la realidad de una provincia muy especial, muy particular, una promesa previa a las elecciones que después se trastocó en la irrealidad. Y nos quedamos con nuestros temas, los reclamos gremiales, hablábamos también de la cuestión del periodismo, se ha instalado, bueno, con intereses siempre de un lado o de otro, la cuestión de debatir el rol del periodismo, si hay que ver para atrás lo que hicieron algunos medios, algunos periodistas. ¿Qué opinan esto de ustedes? Creo que tenemos que reconocer que los medios de comunicación y todo el entramado que generan es uno de los lugares estratégicos del cual cada uno como ciudadano va sabiendo qué constituye y qué está pasando en tu ciudad y más allá de la vida cotidiana sobre lo que pasa en otras expresiones. Yo me puedo enterar de lo que pasa en Chubut a través de los consumos que hago en algún espacio de la torta mediática o en redes sociales y demás. Entonces mi mirada y mi construcción va a ser a partir de lo que me están prestando mano el periodista, por lo cual me parece una profesión crítica en cómo colaboraron a qué construcción, a qué mirada de la realidad. Que como dice el compañero, nosotros estuvimos en Río Cuarto, en la universidad, el año pasado, un modo de protesta, la toma complicada, compleja, con mucho más tiempo del que uno pensaba que iba a llevar el debate sobre el reclamo salarial y gremial, y uno miraba qué te contaban los medios acerca de lo que estaba pasando cuando vos estabas en tu propia universidad y decíamos, wow, ¿qué estará pensando el otro que está viendo lo que pasa en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y que muchas veces su único lugar para informarse es en el espacio de los medios de comunicación? Por eso nosotros pensamos en una formación crítica y en que revisar la función o reconocer desde qué lugar lo decimos las cosas. Yo soy docente universitaria y acompaño a los compañeros en la protesta y acompaño el derecho al ejercicio de la protesta frente a la vulneración de derechos y explicitarlo y desde ahí ver cómo podemos manejar lo que vuelvo a decir, el disenso. Estamos como muy acostumbrados a tener que encontrar y discutir desde el consenso y me parece que podemos preguntarnos, bueno, yo como periodista, yo como docente, ¿qué podemos hacer? Y creo que tenemos que reconocerle a los medios que tienen un lugar estratégico en cómo nos ayudan a nosotros como sociedad a pensar, porque es uno de los pocos puntos en donde uno naturalmente se informa. Sí, claro, sí, claro. Bueno, se ha instalado, me parece, de modo engañoso también la idea trasnochada de la CONADEP de los periodistas. Me parece que no tiene mayor sentido discutirla, pero hay que rever qué pasó hasta ahora con el periodismo, cómo actuó, cómo lo hizo la gente. Yo creo que la gente no es onza, sabe y tiene claras muestras de que hay un periodismo que responde a intereses y que trabaja para que esos
intereses tengan el resultado que ellos necesitan. De todas formas, hay un descrédito que en otra época no era. Antes hablaba el periodista y era palabra santa lo que decía. Ese quizás es el mejor aporte de estos tiempos, ¿no? Y me parece que ahora la gente no es así, ¿no? La gente ya no es que no cruza la calle por escuchar la editorial de tal o cual periodista. Bueno, la capacidad crítica que decías vos. Pero se viraliza y bueno, en el medio también se incluyen las noticias falsas. Todos tenemos nuestra propia portada en las redes sociales para hablar, quienes por ahí hacen un análisis de las noticias que están compartiendo y después muchos otros que solamente se endiablan con lo que leyeron y no hacen el análisis de decir, che, pero ¿será cierto esto que me está diciendo? Aún cuando, como dice nuestra compañera de la mesa, a veces viviéndolo de adentro a una toma universitaria, por ahí hasta se endiablaban por lo que veían en las redes o por lo que escuchaban. Entonces eso ha llevado a construir una cuestión que a mí me parece que, y en esto de los créditos y la luna de miel que hablábamos al comienzo del programa, es lo que va llevando a que haya mucho odio y haya mucha gente dispuesta a reaccionar sin hacer ningún tipo de lectura de lo que pueda llegar a estar diciendo el otro interlocutor, sea un periodista o el que sea. Entonces rápidamente se trata de rebatir cualquier cosa y en esto también de blanquear la posición de uno. Hay muchas veces que hay mucha gente que también te encasilla y dice, claro, este es de este lado. Sí, sí. Y entonces quiere cruzarte, no le importa lo que vos estás diciendo. Una vez vos estás diciendo lo mismo que piensan ellos, pero lo único que está analizando mientras vos lo estás diciendo es cómo salgo y lo cruzo para contradecir lo que está diciendo porque no puedo estar de acuerdo con este. Entonces, claro, en ese contexto el diálogo se vuelve muy difícil y la construcción de lo que pensamos se vuelve muy difícil. Bueno, dicen los estudios de comunicación que uno siempre trata de ver lo que está de acuerdo con lo que uno piensa. Y quizás esa es también la otra posibilidad, ¿no? Empezar a, ver las cosas con un espíritu crítico, pero no encasillar y decir, bueno, lo que dice este muchacho no me interesa porque pertenece a tal sector, a tal lugar. Pero es que el algoritmo de Facebook y de las redes sociales nos ha llevado a esto, Pablo. Nosotros, si yo abro y uso el Facebook tuyo por un tiempo, o el de Marina, o el que sea, que no siga con la costumbre de postear esas claro, cosas. Cuando lo encuentro abierto en la radio, no. Probablemente encuentre una realidad distinta a la que yo veo en mi red social, porque la red, para que vos la sigas consumiendo, te va entregando todo lo que a vos te gusta, los pareceres tuyos y te va mostrando. De hecho, vos buscás un precio de una bicicleta y te salen todas publicidades de bicicleta. Esto no es una cuestión antojadiza o que justo coincidió que andamos buscando una bicicleta y ahora nos aparece una oferta de bicicleta. Las redes están preparadas para devolvernos lo que nosotros queremos ver. Bueno, la Big Data con la que se gobernó hasta ahora. Sí, el Cambridge también, ¿no? Analytics revela eso, ¿no? Ese escándalo de cómo los algoritmos van orientando las publicaciones para que vos leas lo que tenés ganas de leer. Y en ese contexto, escuchar lo que tenés ganas de escuchar también. Entonces salimos y cuando encontramos uno en la calle, en la vida real, que nos dice una cosa distinta, rápidamente tenemos que destruirlo. Hay muy poca gente que está dispuesta a escuchar verdades que no le gustan mucho. O que no están muy de acuerdo. Tiene que ver con nuestro trabajo aquí, con lo que siempre suele decir Marina. Invitarle a la gente a que salga de ese esquema binario, que es mentiroso, que es falaz, que es un gran negocio de algunos. Empezar a preguntarnos por las cosas que nos pasan a nosotros al interior del país, nuestros problemas, nuestras situaciones, más allá de la bandería política, que alguien levante la bandera de lo que nos pasa acá, de los muertos que tenemos en nuestras rutas, del combustible, la diferencia de precios de los combustibles. Digo, tenemos que saltar ese esquema binario que tanto daño nos ha hecho como país. No significa resignar ninguna ideología, ningún pensamiento, pero sí ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas, ¿no? Sí, bueno, igual parece como que está en el gen del argentino la interinstitucionalidad. Sos de River, sos de Boca, de qué lado de la vía vivís, ¿no? Con qué ideología te identificás. Es como el gran desafío. Y relacionándolo un poco con la cuestión que estábamos charlando recién con Santiago Gutman en Chubut, también hay como una toma de postura ante la medida de fuerza, ante el que hace paro, ante el que hace uso de su derecho de huelga. Y por ahí no indagamos mucho, ¿no? Acerca de qué es lo que está reclamando, qué es lo que le está pasando como trabajador, qué significa lo que él está haciendo, cómo impacta en la sociedad. ¿No? Uno toma la postura
lo acompaña o no lo acompaña, también con ese esquema binario, ¿estoy de este lado o estoy del otro? No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero hay gente que cuando ve a un trabajador protestando o haciendo una medida de fuerza, ya lo anula, ya Marta, lo ¿cómo lo ves niega. con los chicos vos, por ejemplo? ¿Viene ese pensamiento también tipo grieta? Sí, porque lo tenemos como marco social, lo tenemos Claro. nosotros y lo traen ellos. Por ahí lo que uno empieza a pensar es, el hecho de que estemos en una medida de fuerza no inhabilita el proceso de poder tener enseñanza y aprendizaje. Lo único que inhabilita es que no voy a estar en el aula en el modo clásico de prestación de servicio. Entonces digo, una experiencia de protesta es también una experiencia de enseñanza, de posicionar a nuestros estudiantes como sujetos de derechos, ciudadanos como tales, y poder generar espacios de conversación. Creo que las experiencias de protesta en el gremio docente, que es del cual uno más conoce y se ve interpelado, cuando se van extendiendo en el tiempo, te desafían a entrar en formatos de conversación con el resto de la comunidad, que quizás cuando es en 1, 2 semanas, 3, 4 medidas, se resuelve, no llegás a esos niveles. Cuando llegas a estar mucho tiempo sin el dictado de las clases, te obliga a encontrarte con la comunidad. Y te obliga a pensar en el lugar de la protesta de qué valor le estamos dando a la educación. Entonces, decir, bueno, la grieta favorece... ¿Qué cosa? Y es a través de la educación que en todo caso vamos a poder romper el pensamiento binario. Pero tendríamos que pensar que no hay ausencia de proceso educativo en el espacio de la protesta. Creemos muchos docentes todo lo contrario. Un docente que protesta está enseñando a pensarse como un sujeto de derecho frente a lo que decía el compañero, los esquemas de poder, la redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza, a dónde va la política pública, dónde va el financiamiento. Estamos hablando, en los puntos que les preguntaba el compañero, dónde pondrían el acento. Y quiero destacar, porque es el efecto de sentido, que no fue salario la primera palabra que dijo. Están preocupados por cómo llegar a la escuela, Sí, las condiciones en que dictan las clases, y que se le reconociera, no que me pagues más, reconóceme que frente a las condiciones que tuviste como gobierno, habíamos comprometido una cláusula de gastillo. Porque digo, siempre reducen también la protesta a la pelea por el salario. Y con salario tampoco haríamos mucho. En la medida que tampoco tenemos financiamiento, las condiciones de dictado no son buenas, también es el docente el que tiene el poder de adulto en la defensa, en un sistema medio y primaria, de defender a los estudiantes que están en el aula. Son tus estudiantes los que están pasando frío o están en riesgo sanitario. Es todo un tema. Bueno, a propósito de las señales y que uno va sumando y tirando para un lado y para el otro de la canasta, que es lo que estamos proponiendo no hacer. Hoy es uno de los datos del día que tiene que ver con que Alberto Fernández se reunió y almorzó con el hombre fuerte del gobierno de Donald Trump para Latinoamérica, que también se comunicó con Macron, el presidente francés. Digo, esto que parecía, no, bueno, vamos a otro contexto, nos vamos a otro lugar, nos vamos a aislar, vienen estas noticias. Yo pienso, para un lado y para el otro, ¿cómo lo Sí. tomarán también? Ahora nos ¿no? vinculamos con Cuba, nos vinculamos con Venezuela, se acabó el comercio con Estados Unidos, con México, claro, tiene que Estamos ver borrando todo eso. Claro, no tiene que ver con esa cuestión binaria, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, es un cambio, es una cuestión gradual, pero no necesariamente significa ponerse en un extremo o en el otro, ¿no? Absolutamente. Bueno, eso es lo que se está Bueno, viendo hablábamos de eso, de que ahora. Fernández decía, digamos, de seguir un camino o la ortodoxia, ver qué se hace, o heterodoxo u ortodoxo. El pragmatismo argentino, eso que dice que hay que entender la economía argentina, que hicieron un plan sin tener en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar con el dólar, con el colchón que poner ahí. Bueno, habrá que ver cómo se construye eso también. Sí, claramente, y es el desafío. El ¿no? desafío. Es lo que se tiene por delante. Sí. Bueno. Poder romper con esa estructura binaria, incluso con lo decías, ¿no? Con lo de la economía. Sos ortodoxo, sos heterodoxo y es una fórmula así completa y cerrada, o es la otra, pero no se admite una combinación de las dos y da la impresión de que la realidad está exigiendo necesariamente, Bueno. ¿no? Una combinación de las dos. Es cierto. Vamos a hablar de los hábitos de consumo en un ratito. ¿Le parece a usted sigue comprando todo lo que compraba antes? Para ser sincera, no. Usted tiene fama de gastadora, ¿eh? ¿Por qué me hace esa fama si no Bueno, tengo lo nada que comentan ver por acá, con lo comentan por el acá. consumo compulsivo ni
En y un cosa ratito vamos a parecida. estar con eso, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a hacer una tanda. ¿Algún otro tema? Juli, ¿querés hablar de lo de Gallardo, a lo mejor que se va de River? Lo decíamos, pueden entrar dólares al país, la exportación en ese sentido. Yo decía que en estas cuestiones de la grieta, creo que en esta mesa somos todos hinchas de Boca, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, de yo eso? no. Y si no, no estaríamos sentados acá. No, entonces no. En eso, democracia cero. Me levanto y me voy. Vamos a irnos a la pausa y de paso te vamos a contar cómo está el tiempo en todo el país. Ya volvemos, no te vayas. Y recordá, estamos comunicados a través de las redes.